pueden dar, pero fuerte, ese aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, iglesia. Le doy gracias a usted que está en casa. Gracias por estar con nosotros. Usted que está a través de las redes sociales, televisora, la nueva aquí en San Antonio, la radio. Gracias por estar con nosotros. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos estarán felices el día de hoy? Amén. Yo sí estoy, pero requete feliz de estar en la casa de Dios. I don't know you, pero estos días se me hacen largos, se lo digo así, de no estar aquí, Estoy ansioso después del domingo de venir a la casa de Dios. Vaya conmigo, por favor, el libro de Juan, capítulo 21. Hoy vamos a hablar de me voy a pescar. ¿Cuántos quieren ir? Yo sé que si le digo a los varones, más de alguno está, ¿para cuándo, pastor? Antes que termine la temporada. Y me senté por un rato, digo, Padre, ¿qué tema pongo? Tenía el bosquejo, el mensaje, las notas, pero no tenía tema. Y en eso que estaba leyendo, y lo vamos a leer ahora mismo, Pedro fue el que dijo, me voy a pescar, en el pasaje que vamos a leer hoy. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los milagros más lindos que yo puedo hablar o entender en la palabra de Dios. Un milagro muy peculiar o muy particular o muy único, porque no es un milagro solamente realizado por Jesús, sino que es un milagro realizado por Jesús, el resucitado. Uno de los milagros cuando Él ya había resucitado, ya había sido crucificado, ya había entregado su vida por nosotros, ya había pasado ese proceso de la muerte, la resurrección. Ya se le había aparecido a los discípulos varias veces, ya los discípulos habían visto sus manos heridas, habían visto su costado, habían visto sus pies, pero más en cambio, Pedro dijo, me voy a ir a pescar. Santo. After all of that, después de todo eso, after all of that, after seeing Christ resurrected, after seeing the wounds, after seeing the nail holes on his feet, after seeing his side open, porque a Tomás le dijo, he told Thomas, vení, mete tu dedo, pone tu mano. Ay, Señor, eres tú, dijo Tomás. Después de todo eso, Pedro. ¿Habrá algún Pedro en casa? Pedro. Pedro dijo, let's go fishing. Y se llevó a varios. ¿Ya estamos ahí? Juan 21, voy a entrar. Juan 21:1, yo estoy leyendo la nueva Biblia lenguaje americana, dice una nueva versión más. Porque hay una frase que me gusta y te la voy a indicar ahora cuando ya estemos ahí. Aunque otras versiones dice amigos, compañeros, aunque otras versiones dice algo diferente, pero a mí me encanta esta versión, que hay un pedacito que dice hijos, y voy a llegar ahí, ¿me permite? Ahí dice la palabra de Dios. Después de esto, Juan 21, John 21:1, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó, dice, de esta manera. Ese es conocido también como mar de Galilea, para que entendamos y sepamos que no era un mar nuevo. It was the Sea of Galilee where he was at. And not just, he had appeared already, porque dice que aquí se les apareció otra vez. Y dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado, dice, el Didimo, dice, Natanael de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Versículo 3. Entonces dice, me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Y los que estaban con él dijeron, nosotros también vamos contigo. Le dijeron ellos, fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Alguien diga conmigo, no pescaron nada. Uy. No, diga, no pescaron nada. No pescaron nada, dice la palabra de Dios. Cuando ya había amanecido, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían
qué era Jesús. Versículo 5, Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? Por eso leí esta versión. Voy a hacer pausa, porque dijo hijos. Otra versión dice amigos. Otra versión dice compañeros. Pero esta me encanta porque lo trae una realidad como, ¿cómo te diré? Cuando papá te llamaba, te llamaba para algo. Hijo, hija, ¿verdad que sí? Yo no sé a cuántos les llamaban así. Había momentos que, hay momentos que a mamá Inés de repente me decía Martín, Roberto, y cuando ya decía, ay, mi hijo, tú le decís, mami, yo sé, yo voy. Yo era hijo, o yo era mi hijo, ven. ¿Ve? Hasta la fecha, muchas veces así le pasa. Ahora cuando nos mira los tres juntos, todavía de repente le pasa, se lo digo así. Y no le culpo, se lo digo de una vez. Pero lo que voy es esto, que a mí me encanta que Jesús se refiere a ellos, no como un completo extraño, sino que se refiere a ellos como yo papá y ustedes mis hijos. Y les dice, hijos. Los marca, los sella. Ese vocabulario, ese lenguaje rápidamente fue reconocido. Rápidamente dijeron, hey, espérate. Y sobre todas las cosas, quien lo reconoce era el que sabía el sonido del palpitar del corazón de Jesús. Aleluya. Si usted sigue leyendo, y lo vamos a seguir leyendo, y dice versículo 5, Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces, dice versículo 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba, ahí está hablando, ojo, de Juan, dijo a Pedro, porque no es Pedro, es a Juan. Juan era el discípulo amado, ¿se recuerdan? El que se había acostado en el pecho del maestro, el que sabía el sonido del corazón del maestro. Yo no sé tú, pero el que conoce el sonido del corazón del maestro reconoce la voz también cuando la oye. Aleluya. El que conoce el sonido del corazón de Jesús también reconoce la voz. No importa si está a la distancia, a la orillita de la mar, las oleadas o las olas enmudecieren de repente el sonido, aquel lo reconoció. Y se volteó rápidamente con Pedro y sigo diciendo a Pedro. Entonces dijo a Pedro, es el Señor. ¿Qué le dijo? Es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, dice, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar, se tiró a nadar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, dice, porque no estaban lejos de tierra, sino que a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, dice, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. ¿Quién estaba en la orilla de la playa, de la mar, cuando comenzamos a leer? Jesús. Predique conmigo. Jesús, ¿se recuerdan? Dice que Jesús estaba en la orilla. Yo les hago la pregunta, ¿quién les estaba cocinando a los discípulos? Jesús, ¿verdad que sí? ¿Quién les estaba cocinando? Pescado y pan. Dice que ya tenía la brasa lista. Oiga, pastora, esto va a estar lindo, ¿eh? Ya tenía la lumbrera, la brasa lista, y ya tenía comida, ya tenía pescado y pan, dice la palabra de Dios. Y sigo leyendo, versículo 9 una vez más, cuando dice, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Entonces Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, dice la palabra de Dios. Aleluya. Y me encanta cuando la Biblia es específica, se lo voy a decir así. Ahora déjame contarle algo. Juan, el escritor, Juan era, ¿cómo te lo diré? Juan escribía como si era un drama lo que estaba escribiendo. Era un poco dramático, si ustedes me permiten decir así, en la escritura. Y se va al punto donde dice que los pescados no eran cualquier pescado, sino que eran pescados grandes. Cualquiera dirá, bueno, eran muchos. Pero Juan va un poquito más para allá y dice que eran 153
en total. Y aunque habían tantos, dice, la red no se rompió. Otra aclaración que da Juan, otra noticia o nota extra que nos da, que de repente en la lectura rápida, pastora, 153 pescados. Ya quisiéramos los varones cuando fuimos a haber regresado con la mitad de eso. Otro día me voy por ahí. 153 pescados grandes. Pero la nota es que la red no se rompieron. Escucha eso. Y estoy haciendo paradas en estos puntos antes de entrar a siquiera en la introducción y la prédica de hoy, porque quiero que entiendas y mires la importancia de lo que se ha escrito en este pasaje bíblico, en este milagro que queda registrado. Y dice, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Jesús vino, dice la palabra, tomó pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Salud, bendición a la palabra de Dios. Vamos a cerrar ahí la lectura. Qué cosa más tremenda trae esta enseñanza, se lo voy a decir. Número uno, no es la primera pesca milagrosa, te lo voy a contar. En el libro de Lucas capítulo 5, que ya nosotros vimos ese milagro, ocurrió la primera pesca milagrosa. Pero hay grandes diferencias. El milagro parecerá igual. Ojo, el milagro parecerá igual, en la escena, la localidad será igual, la situación o el problema será igual, pero hay cosas que en la lectura de la Biblia del libro de Juan capítulo 21 se nos da a conocer que no estaban o no existieron en el libro de Lucas capítulo 5. Número uno, en el libro de Lucas capítulo 5 dice que Jesús llega a la orilla del mar y encuentra a unos pescadores que estaban limpiando las redes, habían salido de pescar y Jesús necesitaba una plataforma, bendito sea Dios, para poder predicar al gran gentío que venía atrás de él, a la gran multitud para que pudieran escuchar. Entonces Jesús se le acerca a uno de aquellos hombres que estaban limpiando las redes y les dice, me van a prestar su barca, necesito que compartir un mensaje, tengo que dar una palabra a esta gente. Y aquellos hombres muy tranquilos dijeron, bueno, está bien, súbase a la barca. Una vez adentro de la barca, Jesús les dice, háganse un poquito, aléjense de la orilla para que todos me puedan oír. Y Jesús comienza a predicar con aquellos hombres adentro de la barca. Todavía no eran discípulos, todavía no eran llamados, eran pescadores común y corriente, se lo digo así. Pero más en cambio, mientras están escuchando a aquel hombre hablar, mientras están conociendo a aquel hombre, porque no venía con referencia a mi amado Jesús, no lo conocían todavía, pastora. Su ministerio apenas comenzaba a salir. Y aquellos hombres, mientras están escuchando el mensaje, algo sucede adentro de ellos, que cuando Jesús les habla fe, uno de ellos se atreve a decirle, en tu nombre lo vamos a hacer. Bueno, ¿y cómo les fue la pesca? No pescamos nada. Toda la noche. Otra noche sin pescar. Ojo, otra noche sin pescar. Toda la noche pescando y no agarramos nada. Nada. Bueno, vámonos más adentro porque vamos a ir a pescar. Maestro, perdóname. ¿Por qué le decían maestro? Porque lo habían escuchado enseñar y porque habían sido enseñados. Solamente le llamarás maestro cuando eres discípulo, aleluya. Solamente llamarás maestro cuando te dejas ser enseñado. Alguien tiene que ser enseñable en estos días. Aleluya. Tenemos que ser una iglesia enseñable. Regreso al tema. Y ojo con esto. Van mar adentro, estoy hablando del milagro de Lucas. El milagro de Lucas dice que ya estaban ahí.
Juan dice, vamos a pescar. No estaban en el mar, no estaban en la pesca, eran pescadores por profesión, eran pescadores en su vieja vida, porque en Lucas 5 Jesús le da un nuevo trabajo. ¿Se recuerdan que terminó con Pedro también diciéndole, mira, hoy sos pescador, yo te voy a hacer pescador de hombre. Vas a quedarte en la misma línea, pero diferente producto. Ojo, le dijo, te vas a quedar en la misma línea, pero va a ser diferente producto. Usted nunca ha llenado una aplicación de trabajo, de crédito, y usted dice, tengo 25 años haciendo esto y apenas tiene 35, no sé cómo lo hicieron, pero bueno. Tengo tanto tiempo haciendo este trabajo, y te preguntan, ¿en la misma compañía? Y tú dices, no, en la misma línea de trabajo. Y eso cuenta bastante, te lo voy a decir así, porque ya no eres un novato, ya no eres un experto, ya no eres un principiante, y es alguien que ha estado 27 tantos años en la misma línea, pastora. Entonces le dijo Dios en Lucas, te voy a cambiar el producto, vas a seguir siendo pescador, pero no vas a ser no vas a ser de pescado, sino que vas a ser de hombre. Voy a cambiar el producto que sacas. La gran diferencia entre una pesca y la otra, ambas milagrosas, en ambas pescas Jesús hizo aparecer pescados en las redes. Todos los pescados, yo lo mencioné una vez, dijeron, hey, hay reunión en la red de Pedro, vámonos chicos, vámonos todos, que allá está el meeting. De repente algún pescadito por ahí ha dicho, oye, pero eso se mira medio sospechoso, ¿no? ¿Te acuerdas que la tía la vez pasada sí la sacaron y ya nunca más la volvimos a ver? Dijo, eso no nos interesa. Nosotros nos han dado una orden que en esa red hay una reunión. En Lucas la palabra dice que era tan grande la pesca que se rompían las redes. Pero en Juan dice que también eran peces grandes y las redes no se rompieron. Aguantaron, soportaron lo que se tenía que hacer. Wow, nosotros hemos visto tantos milagros de nuestro Señor Jesucristo. Este es el milagro número 30 que estamos viendo ahora. Ya nos quedan 3 después de esto. Yo no sé qué vamos a hacer los próximos miércoles cuando esto termine, pero algo se nos va a ocurrir, amén, aleluya. Pero mientras tanto te lo voy a contar este milagro para que entiendas lo que el Espíritu ponía en mi vida, alabado sea Dios. Ojo con esto, tantos milagros que hemos visto, tantas señales y prodigios que hemos visto. Yo creo que para este tiempo, para este momento, Jesús habla y usted ya lo tiene que estar entendiendo. Usted ya tiene que leer la palabra de Dios, leer un milagro y no solamente decir, ay, qué lindo era Dios, wow, qué poderoso era Jesús. Eso era natural para él, se lo digo de una vez. Desde niño era natural para él hacer señales y prodigios, hablar con sabiduría y conocimiento. Alguien pregunte, ¿por qué, pastor? Porque era Dios hombre sobre la tierra. El milagro ha sido todas las enseñanzas que hemos aprendido, con 29 mensajes hasta el día de hoy, 30 con el de ahora. Pero la diferencia de todos los otros milagros es que este milagro ya no era Jesús el que iba a pagar por ti o por mí. Ya no era Jesús el que iba a tomar tu lugar o mi lugar, sino que más bien dicho, aquí ya era el Jesús que había pagado la cuenta tuya y la mía. Aquí era el Jesús que ya había saldado nuestro balance que teníamos en la eternidad. Aquí era Jesús resucitado. Su cuerpo era diferente, ya no tenía, ¿cómo te diré?, las limitaciones humanas que tenía antes. Ahora su cuerpo era diferente, su actitud era diferente y su milagro era más profundo todavía que aún el milagro de la primera pesca. El milagro de la segunda pesca es más poderosa todavía que el milagro. El milagro de la segunda pesca era más poderosa que el milagro de la primera pesca. Parecidas, pero no iguales. Parecidas, pero no iguales. Su significado era diferente. Y hay similitudes. Los discípulos habían tenido en la primera pesca una noche de fracaso. En esta vez habían tenido otra noche de fracaso. No habían pescado nada en toda la noche. En Lucas tampoco habían pescado nada. Estaban iguales, pero la gran diferencia es que en Lucas lo estaban haciendo por profesión. En Juan lo estaban haciendo por desánimo o decepción.
y no les había dado resultado como quiera. Habían conocido las palabras, habían hablado, habían visto resultados, aleluya, pero más en cambio no les había funcionado. Eso era una noche de fracaso en una noche de fracaso en la otra. No habían logrado la meta, el propósito. Yo no sé cuál era la meta, el propósito de la segunda pesca, cuando Pedro dijo, me voy a ir a pescar. Si tenía años ya de no andar en esa labor, tenía años de no andar pescando, a lo mejor no tenía nada que hacer, pastora, a lo mejor se quedó, bueno, Jesús ya lo crucificaron, ya lo vimos, porque la palabra dice que esta era la tercera vez, ya lo habían visto 2 veces. Dice, bueno, ya lo vimos, ya sabemos que resucitó, pero como quiera todavía estamos sin hacer nada. Se habían acostumbrado a andar agarrado de la mano de Jesús. Se habían acostumbrado a andar pegadito del maestro. Se habían acostumbrado que Jesús de vez en cuando les llamara la atención. Les decía, ¿por qué les hace falta la fe? Si tuvieras fe, si ayunaras, si oraras, si te metieras un poquito más, ¿por qué no oraste 1 hora más conmigo? Se habían acostumbrado a que Jesús le llamara la fe. Pero ahora que Jesús resucita, no está con ellos 24 horas al día. Ojo, no sabían qué hacer. No sabían qué hacer, pastora. Como cuando tienes esa lucha y esa prueba y esa dificultad, pastora, que no sabes qué hacer, porque sientes que Jesús te abandonó, porque sientes que Jesús te dejó, porque sientes que de repente y dices, ay, no sé qué hacer. Ay, ya sé qué voy a hacer. Me voy a ir a hacer lo que hacía antes. Es lo que pasó. Me voy a hacer lo que hacía antes. ¡Ja! Déjame decirte algo, no le funcionó ni en la primera vez porque había un propósito y que tú crees que le iba a funcionar la segunda vez. ¿Ah? Regresaron a lo mismo y se dieron cuenta que como quiera no funcionó, no les resultó, no les salió. Regresaron y de repente en la historia no era nada malo regresar a pescar. Porque a lo mejor lo están haciendo por un hobby, por quemar tiempo, no sabían. Bueno, y Jesús ojalá que se aparezca de nuevo, ojalá que nos dé instrucciones, ojalá que nos dé un mapa de guía, nos mande un mensaje, cuál es el siguiente paso, qué es el siguiente nivel, qué es lo otro que sigue. Pero más en cambio, mientras estaban esperando, se habían olvidado de todas las enseñanzas, se habían olvidado de todos los milagros, se habían olvidado de todos los prodigios, se habían olvidado de todo lo que Jesús había enseñado por 3 años y medio. Pero de lo único que sí se acordaron era lo que hacían antes cuando Jesús les llamó. Santo Dios. Es que yo lo mencioné estos días atrás, pastora, si no me equivoco, que nosotros los seres humanos somos buenos para recordarnos lo malo, pero no lo bueno. El hombre y la mujer tienen una discusión, lo primero que sale, tú nunca me has regalado una rosa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que se lo mencioné? Yo por eso yo llego con una hojita, yo digo, ve, aquí está, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Y le tomo fotos, no para postearla, sino para tenerla de prueba. Pues es que esa es la cosa del hombre, que el hombre es bueno para acordarse de las cosas malas, pero no bueno para acordarse de las cosas buenas. Y cuando digo hombre, no me estoy refiriendo solamente al sexo masculino, sino que me estoy refiriendo tanto a hombre como mujer. En general, bendito sea Dios. Y aquí está la prueba. Estos habían caminado con Jesús, habían escuchado la palabra, habían vivido con Él, habían comido con Él. Y aquí Pedro dijo, ¿qué les parece si nos vamos a pescar? Y ojo, en la historia, el regresar a pescar, de repente no es malo. Pero nosotros hoy en día, en el mundo espiritual, hoy en día decir, bueno, ya Dios, mejor me voy a ir a lo que andaba. Hoy es mal. Hoy es fatal para nosotros. No podemos entrar en eso. La misma condición de la primera pesca, en la segunda pesca hay una noche de fracaso y hay una noche de confesión, también sí, hay una noche de fracaso y hay confesión de fracaso. No sacamos nada, maestro. Ay, maestro, si usted supiera, mire, nosotros nos dedicamos a esto, dijeron en Lucas.
capítulo 5. Este es el trabajo de nosotros y no pescamos nada. Si no agarramos nada en la noche, porque el sol se esconde, el clima está más fresco, algunos han de entender esto, el pescado sale, sube, no está tan profundo, es más fácil de agarrar. Ahora imagínate en el día. Además, si llegáramos a pescar ahora a esta hora del día, ¿quién nos va a comprar pescado mañana que no esté fresco? Habían tantos peros en la historia, pero el pero más grande era que habían fracasado también, que no habían pescado nada, que no habían logrado nada. Ambas historias iguales. Yo entiendo que en la primera historia no conocían a Jesús, pero en la segunda, yo no sé usted. Déjeme contarle rapidito, no me salgo mucho del tema. Hace muchos años atrás, en Houston tenía una pequeña lanchita, íbamos a la bahía a pescar. Y llegamos súper temprano, 5 de la mañana, vimos al sol salir. Es una chulada, se lo digo así. ¡Wow! Llevamos a la 1 de la tarde, no habíamos agarrado nada. Yo por un momento con mi hermano, el pastor Roberto, estuvimos, bueno, lo bueno que le venimos a dar de comer a los pescados con anzuelos. Tú sabes como cuando te está yendo fatal y mal y comienzas a hacer broma y chiste de cómo te está yendo. Comenzamos a hacer chiste, broma. Pero llegó un momento donde dije, espere. Yo le eché $50 de gas a esta cosa. La caminada hasta aquí, 1 hora y media, jalando esto. No. Ahí me paré, dije, Padre, por favor, un pescado yo me quiero llevar. No quiero pararme a la pescadería y decirle, mira, amor, lo que agarré. Aleluya. Un pescado, amado Dios. Entiendo que en la primera pesca los discípulos no tenían esa enseñanza. Oiga, pero en la segunda pesca no es inaceptable que hayan pescado toda la noche y no agarrar uno solo. Ya era para la segunda vuelta, pastora, ellos tenían que estar hablando. Oye, ¿se acuerdan de la fe? ¿Te acuerdas, Pedro? Sí, me acuerdo. ¿Qué tal si le hablamos? ¿Será que no queremos que la montaña se mueva porque si vengan pescados? ¿Qué tal si le hablamos a los pescados? Que por fe van a regresar. ¿Se acuerdan la vez pasada que les enseñé el granito de mostaza? ¿Ah? No se les ocurrió en la noche. En la primera pesca se la pasó porque no conocían a Jesús. Pero en la segunda pesca, no solamente lo habían conocido, lo habían escuchado, habían aprendido de él, lo vieron resucitado. Te lo traigo, ¿me permite? Lo hemos visto moverse milagrosamente, maravillosamente, grandiosamente en nuestra vida. Te la paso día 1 recién convertido en más. Esos creen más que usted y yo que ya estamos correteados. Te la paso cuando no conocías a Jesús, que decías, ojalá tenga suerte y me vaya bien. Y cuando salían las cosas y funcionaban como tú querías o pensabas o deseabas, ay, sí, la suerte está a mi lado. Yo sabía que el horóscopo iba a salir. La galletita en el restaurante chino funcionó. Te la paso en la primera pesca, pero 3 años y medio después de caminar con el maestro. No solamente caminar, sino que verlo morir. Y que se te aparezca resucitado 2 veces. No, ya la segunda vez es como, oye, espérate. Pero aún con todo eso, pastora, Jesús nos le recuerda eso que yo estoy recordando. Jesús ahí mismo hubiera dicho, ¿por qué les faltó la fe? ¿Y dónde está la fe que les enseñé? El granito de mostaza, le hubieran hablado al mar, el mar hubiera producido pescado, bla, bla, bla. No, más bien cuando Jesús se los encuentra y los mira, les habla, les dice, hijos. Escucha, hijos. Ya no les dijo faltos de fe, ya no les dijo apártate de mí, Satanás, ya no les dijo nada de eso, sino que les dice, hijos, ¿cómo les está yendo? ¿Aló? ¿Cómo les está yendo en la pesca? Oh, y desde allá dijeron, estamos en blanco, no hemos hecho nada hasta ahorita, no hemos hecho nada hasta ahorita. ¿O fue así? Por eso a mí me encanta los que conocen el corazón de Dios. Pregúnteme por qué. Porque no fue idea de Juan ir a pescar, fue idea de Pedro. Pedro dijo, vamos. Y Juan dijo, pues vamos.
Y allá donde se habían alejado de lo que Jesús le había enseñado por 3 años y medio, pastor, en vez de quedarse hablando, wow, Jesucristo está resucitado, Juan se fue. Siempre vas a encontrar a alguien en tu lucha, en tu fracaso, en tu debilidad, en tu peor, que ha escuchado el corazón de Dios. Ojo. Así que más vale que usted afine ese oído para entender cuando le diga, es el Señor. Eso fue todo lo que le dijo. Pedro, no le dijo creo que es el Señor, porque creo abre mucha duda, abre muchas posibilidades para que sea el Señor de la esquina, el Señor. No le dijo creo. Sino que le dijo, Pedro, es el Señor. Híjole. Y Pedro, pastora, a pesar de que fue el que inició todo eso, yo creo que Pedro andaba buscando un way out. Yo creo que Pedro andaba buscando una manera de zafarse de esa. Te lo digo así. ¿Por qué, pastor? Porque imagínate, después de toda una noche, 6 se fueron a pescar. 5 de ellos le dijeron, Pedro, mejor no te hubiéramos hecho caso. Tú sabes, estaban gastados, trabajados, no llevaban nada para justificar tanto trabajo, tanto gasto de la noche. No llevaban nada, pastora, para justificarlo, para decir, bueno, por lo mínimo agarramos uno. A ver cómo le hacemos para quebrarlo en 5 o 6, por lo mínimo. Agarramos uno, no llevaban nada. Estaba tan ya dado al fracaso que ya no estaban ni mucho ni pescando, ni haciendo. A mí me encanta que tan pronto le dijeron, es el Señor. Por eso me fascina este pasaje y esta historia. ¿Por qué, pastor? Porque siempre en tu peor, siempre en tu peor, siempre en tu más bajo, siempre en el ya no hay para dónde, Dios siempre ahí va a meter a alguien en tu barca. Dios siempre va a meter a alguien ahí en tu fracaso. Dios siempre va a meter a alguien ahí en tus noches más difíciles. A alguien que ha escuchado el corazón de Dios. A alguien que ha escuchado el corazón de Jesús. Y el que escucha, por eso lo dije hace un rato atrás, el que ha aprendido a escuchar el corazón de Jesús, tan pronto oye el timbrar de su voz, aleluya, gloria a Dios. No hay confusión alguna, no tiene duda alguna, no tiene un pero alguno, aleluya, sino que inmediatamente dice, ay, yo reconozco ese sonido, yo reconozco esa voz. No me está diciendo venga, pero me está haciendo una pregunta y simplemente con el hijos, ay, me da este escalofrío. Hijos. La Biblia no dice quién contestó, pero Juan a lo mejor ni le dio tiempo de contestar, porque Juan dijo, Pedro es el Señor. Pedro es el Señor. A lo mejor dijo Pedro, no, dice que de una. Vámonos. Se puso su ropa, porque se había quitado su ropa para no ensuciarla en el trabajo. Había tenido consideración por lo mínimo de regresar a lo que hacía antes, pero no de ensuciar su ropa. ¿Me permite? Pastora, regresó a lo que hacía antes, pero gloria a Dios, que antes de comenzar a hacer lo que hacía, tráigame un paño, un manto, por favor. Le iba a quitar a Mansu, pero le va a dar frío. Hagamos que este es. Y su ropa de trabajo, su ropa. Dijo, espérense antes que regrese. Ya estoy aquí. Ya regresé a lo viejo, ya regresé a lo antiguo. Pero no puedo ensuciar lo que me han enseñado. No puedo empuercar lo que he aprendido. Así que mejor me lo quito. Y no lo voy a tirar a la borda.
No lo voy a dejar a la orilla tampoco. No lo voy a dejar en el muelle. No se lo voy a dar a mi mujer que me lo cuide. No lo voy a vender al mejor postor. No lo voy a dar por un trago, por un... Alguien me está siguiendo. Pero tampoco me lo voy a poner. Porque voy a regresar a lo que hacía antes. Vamos a dejar ahí. Y me voy a ir a trabajar. Pedro es el Señor. Pedro se levanta de una. Ya con yo de repente me imagino como era impulsivo. Acuérdense, Pedro era de... Señor, yo no te voy a abandonar. Señor, antes que te lleven a ti tienen que pasar por mí. Yo lo voy a matar, yo te voy a defender. Ese era Pedro. ¿Ok? Ese era Pedro. Y le doy gloria a Dios que aun cuando vino el Espíritu Santo sobre él, no se le quitó lo atrevido y lo impulsivo. Pregúntame por qué. Porque fue el único que se levantó a decirle: aquí no hay ningún borracho, señores. ¿O no fue así? Cuando descendió el Espíritu Santo, aquellos que estaban reunidos en la fiesta del Pentecostés, no solamente habían 120, eran la fiesta del Pentecostés, no porque el Espíritu Santo había descendido, era una fiesta tradición judía. Y había gente de toda la región. Todo el que se decía ser judío, israelita, iba a la ciudad en esa temporada, en esa semana, en esa fiesta, en ese medio, en ese tiempo. Había mucha gente. Y todos dijeron: wow, esto es tan borracho. Y ese licor que están tomando es tan bueno que están hablando mi lenguaje, mi dialecto. Están hablando, les estoy entendiendo. Y entonces el atrevido se levantó y dijo: miren, señores, aquí no hay ningún borracho, porque es muy temprano para estar ebrio. Dos, le dijo: aquí lo que está pasando y sucediendo es la promesa cumplida de Jesucristo que ustedes crucificaron. Pedro de repente estaba y dijo: espérate, es el maestro, es el Señor. Yo tengo que regresar y ponerme lo que a mí me enseñaron. Yo tengo que regresar y ponerme la vestidura que me dieron. Oh, sí, maestro, perdóname. Ay, Padre, perdóname que por un momento me fui a hacer lo que hacía antes. Ay, perdóname, Señor. Imagínate que Jesús todavía allá del otro lado de la orilla del mar diciendo: hijos. A alguien Jesús le está diciendo hijo hoy. Hijo, saca la capa del closet. Saca lo que te enseñé y póntelo una vez más. Amarra, ponte. Se lo tuvo que haber puesto bien porque se tiró a nadar 100 metros de distancia, que son 3.27 pies por metro, si no me equivoco, give or take. Vamos a hacer redondo 3 pies por metro, son 300 pies. 3 tantos de esto mata, give or take, más o menos, por ahí. Yo no sé usted, pero estaba lejos. Para que tengo una idea, estaba lejos. Y se tiró a escuchar la voz del maestro, a escuchar que era el Señor quien hablaba. En la primera pesca lo hizo pescador de hombres. En la segunda pesca le hizo comida. Porque el que llegó primero donde estaba Jesús se llamaba Pedro. Porque dice que los demás discípulos llegaron después. ¿O no es así? Se llamaba Pedro. Había un pescado, había panes, ya había comida, ya había lumbre, ya había fuego. Jesús ya había laborado y había trabajado para ellos y por ellos. Pero no era suficiente lo que Jesús había hecho para ellos y por ellos. Porque entonces, cuando les dio la orden que arrojaran la red, les da un lado muy peculiar. Les dijo: del lado derecho tiren. ¿Por qué no les dijo del lado izquierdo? Porque nosotros los seres humanos del lado izquierdo le ponemos mucha lógica.
Nuestro lado izquierdo del cerebro es la numérica. 1 más 1 es 2. Y Jesús te dice, yo puedo hacer 2 a un 0 con 0, 0 más 0. Y el lado izquierdo dice, no, es imposible. Para llegar a 2 necesito 1 más 1. Y Dios dice, no, es que yo puedo hacer 2, 0 más 0. El lado izquierdo es el lógico. El lado izquierdo del cerebro, pastor, el ser humano, es el que le mete mucho razonamiento. ¿Y cómo será que Dios lo va a hacer? ¿Y cómo es que Dios lo va a levantar de nuevo? ¿Y cómo es que Dios lo va a volver a usar? Ay, pastor, eso es lo que tú te pusiste, es un manto, eso no es una capa, ese es conocimiento y sabiduría, ese es el lado izquierdo. Pero más en cambio, el lado derecho del cerebro del ser humano es el que sueña. Es el lado soñador. Ojo, ese lado soñador, ese lado que dice, yo creo que sí lo puedo hacer. No me alcanza. Pero si le creo a Dios y sigo pendiente, aleluya, en lo que Él ha dicho, me va a alcanzar y va a ser más que suficiente, aleluya. Ese es el lado derecho. ¿Ve que el relato bíblico tiene algo por ahí para nosotros? Yo no sé tú, pero mira, déjame decirte algo. Cuando no hay pescado, no hay pescado ni en el lado derecho, ni en el lado izquierdo, ni enfrente de la lancha, ni atrás. Cuando no hay, no hay. Cuando no están mordiendo, no están mordiendo. Te lo digo así. Ok, 8, 10, 12 horas, 5 horas. A veces vas por 1 hora y regresas con 3, 4, 5 pescados. Después vas por 3 días y regresas con una soleada solamente. Y nada más. Ojo. Eso les dice, el lado derecho porque necesito que sueñen una vez más. El lado derecho porque necesito que tomen el llamado una vez más. El lado derecho porque ahí es donde están los propósitos de Dios. En el lado derecho no vas a pedir justificación, no vas a ponerte a hacer tus números. En el lado derecho no te vas a poner a ver qué lógica tiene o no tiene lógica. En el lado derecho te vas a lanzar a creer. ¿A creer en qué? En lo que habías escuchado, en lo que habías conocido, en lo que habías visto. Por eso Jesús les dijo, tírenla del lado derecho. ¿Qué cosa? Yo no sé qué tan grande habrá sido esa lancha, pastora, pero ¿qué habrá sido? ¿Unos 10 pies? ¿Qué gran diferencia? Del lado izquierdo al lado derecho, 10 pies. Ay, mira, todos los pescados estaban del lado derecho. No, mi hermano. ¿Ah? Lo que pasa es cuando tiraron la red, volvieron a soñar. Y cuando volvieron a soñar, Jesús volvió a hacer el milagro una vez más. Pues la diferencia de este milagro es que en el primero se rompían la red. En el segundo, ningún sueño se te va a escapar. Ninguno de los propósitos de Dios se te va a escapar. Dice que eran 153 pescados y eran grandes pescados. Ojo con esto. Y ninguno se perdió. ¿Por qué? Porque la red no se rompieron. Dice la palabra de Dios. La red no se rompieron. Ahora regreso para ir cerrando. Pedro, muchachos, traigan pescado, porque el uno que yo les preparé no les va a alcanzar. ¿Y quién fue a traerlo? Pedro, otra vez. ¿Por qué fue Pedro a traer pescado? Porque a él se le había dado el llamado, el mandato. Vas a ser pescador de hombre. Entonces fue Pedro de regreso a la barca y trajo pescado para todos. Trajo pescado para todos. Yo no sé qué tan larga ha sido tu noche. Yo no sé qué tan larga ha sido tu dificultad, tu lucha, tu prueba. Pero sí sé una cosa. Que si Dios lo hizo en la primera pesca, lo vuelve a hacer en la segunda. ¿Verdad que sí? Porque Él es Dios para hacerlo. Él no tiene, es omnisciente, omnipotente, es todo. ¿Correcto? Pero el dilema es que en la primera pesca, algunos pescados se te fueron. En la primera pesca, algunas cosas no se dieron. En la primera pesca, something happened. And something got lost in the transaction. Something was misplaced. Algo pusiste en un lugar equivocado. O te lo voy a decir de una vez. Algo derrochaste. Algo derrochaste. You just was wasteful.
on the first time around. When I mean wasteful, derrochaste, no estoy hablando de provisión, bendición material, estoy hablando espiritual. Pero yo le doy gloria a Dios, que yo siempre le he dicho, Él es el Dios de las oportunidades. Y no podía regresar al Padre sin hacer este milagro, porque dice que fue de los últimos, el último milagro que hizo, sin afirmar el llamado en aquellos que habían ahí. ¿Y cuál fue el llamado, pastor? Lanzarás la red de nuevo, pero no la lances en el lado donde la lógica trabaja. No la lances del lado donde tienen que estar todos los semáforos verdes para tú cruzar. No lo lances del lado donde se tiene que alinear lo que dice el horóscopo, lo que dice las estrellas, el sol. No, sino que más bien dicho, lánzala del lado donde solo los soñadores se atreven a lanzar. Y un soñador en la palabra de Dios es un hombre de fe. Te lo repito. En la palabra de Dios, un soñador es un hombre de fe. Pregúntenle a José. Pregúntenle a José. El soñador, ese es el título, como se le reconoce a él. ¿Por qué? Porque él no entendía los sueños, pero los estaba creyendo. Y lo creía tanto que lo contaba a sus hermanos y a sus padres como si era real. No pedía lógica. En la lógica nunca pudiera haber pasado. Hasta Jacob le dijo un día, entonces tú estás queriendo decir que tanto yo y tu mamá nos vamos a inclinar ante ti un día. Eso era ilógico, eso no se podía ni caber en la mente en aquel entonces, porque no era correcto éticamente, culturalmente. No era correcto. Pero más en cambio José estaba del lado derecho del cerebro. Decía, es lo que yo soñé. Y lo soñé tanto y fue tan real para mí que yo lo estoy creyendo. Así que ni modo, va a llegar el día, va a llegar la hora donde pasará y sucederá. Podrás haber estado pescando toda la noche, podrás haber estado lanzando la red toda la noche, pero el problema es que lo estás lanzando del lado de la lógica, el lado donde tiene que funcionar es con esperanza puesta en un hombre. Es que si le cayera bien al juez, es que si le cayera bien a Julano, es que si no tuviera... No. Más bien dicho, tírala del lado del soñador, donde te levantas y tomas por lo que has creído, por lo que has vivido, por la experiencia que has tenido con Dios. Aleluya. Hace años atrás dejé de tirar la red donde hacía la lógica, donde había el razonamiento, y comencé mejor, ¿sabes qué? Aquí, donde sé que Dios va a hacer algo, donde sé que Dios va a abrir algo, donde sé que Dios va a poner algo. Bendito sea Dios. Escucha esto, amado. No sé dónde estés ahora, en la barca, en la orilla, nadando hacia el maestro, pero lo que sí te quiero decir es que te prepares para tirar la red una segunda vez, pero tirarla ¿a dónde, pastor? Del lado de la fe, del lado de los soñadores. Ponte sobre tus pies, iglesia.